sobre qué consecuencias tendría si no existieran o no se respetaran. Esto encaminado a que en las siguientes sesiones profundicen más en este tipo de textos y posteriormente puedan elaborar uno propio. En esta sesión de Convivir en Armonía utilizaremos los siguientes materiales: tu cuaderno, un bolígrafo o lápiz y tu libro de texto de lengua materna. Les sugiero que registren en su cuaderno todas las dudas e inquietudes que les surjan durante la sesión. Estas las podrán resolver junto con su maestra o maestro consultando su libro de texto. Y si tuvieran algún tipo de problema técnico o personal, o si por cualquier razón no pudieran ver la transmisión completa, o si les gustó tanto que tienen muchas ganas de volverla a ver, recuerden que las sesiones se repetirán. Reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué es necesario que existan las reglas, leyes y normas? ¿De qué manera mejoran la convivencia de una comunidad? ¿Qué opinas, Nadia? ¿Para qué sirven las reglas y las leyes? Pues se me ocurre que para que podamos ponernos de acuerdo y vivir en orden. Exacto. Imagínense que van caminando por una calle y se encuentran con una imagen como esta. Probablemente les desagrade el olor y sea una imagen que les cause enfado y consternación, haciendo que consideren evitar pasar por ahí. Si no existiera una ley que indique que está prohibido tirar basura en la vía pública, es probable que todas las personas la tiraran en cualquier lugar. ¿Se imaginan lo peligroso que sería? Estamos hablando de focos de infección, mal olor, proliferación de animales. Entonces, que exista un reglamento que lo prohíba, adquiere sentido e importancia, ¿no lo creen? Así, nuestras calles y caminos no se convertirán en verdaderos basureros colosales. Maestra Mariana, en cursos anteriores, los jóvenes han estudiado este tipo de textos, pero ya ha pasado mucho tiempo y el conocimiento, si no se recuerda y se revisa, se va olvidando. ¿Podría ayudarnos a recordar qué son los reglamentos? Para responder tu pregunta, los invito a ver el siguiente video titulado El valor de los reglamentos para regular la vida social. ¡Adelante! Bienvenidos a la cocina de autor. Hoy, en la sección El Café de las Musas, nos acompañan Blancanieves y el Mago Merlín para hablar sobre el valor de los reglamentos para regular la vida social. De acuerdo con tu experiencia, quiero preguntarte, ¿de qué manera podemos tener una buena convivencia y lograr que nos respetemos en diferentes lugares y situaciones? Con la experiencia adquirida en los viajes que he realizado alrededor del mundo, he comprobado que los reglamentos son sumamente importantes. ¿Cómo no saber qué es un reglamento si convivo a diario con 7 enanos, un príncipe, un rey y los animales del bosque? Un reglamento es un conjunto de reglas que regulan las conductas y actividades de los miembros de una comunidad, familia, grupo escolar, etc. Por ejemplo, el rey es muy estricto con las reglas en el castillo. No se pueden violar porque la sanción es el calabozo. Tenemos horarios para cada actividad y una regla muy rigurosa es la puntualidad. En cambio, cuando recién llegué a vivir con los enanitos, ellos no tenían reglas como tal, por lo que era muy difícil la convivencia. Por ello, empecé a proponer y generar algunas reglas y las aceptaron muy bien. ¿Para qué sirve un reglamento? Para mejorar la convivencia, respetar los derechos de cada persona y establecer obligaciones. ¿Cuántos tipos de reglamento hay? Hay diferentes tipos de reglamento. Por ejemplo, el comunitario, para vecinos y habitantes de una comunidad. Laboral,
para mantener una sana convivencia entre los empleados y para dejar establecidas las políticas del empleador, deportivos y de juego, los cuales se rigen por un grupo de reglas que favorecen el desarrollo de la actividad y convivencia de los participantes. El escolar, que puede incluir aspectos sobre el trato entre alumnos y maestros, así como sobre el trabajo en el aula. El familiar, para establecer nuestras responsabilidades en casa. ¿En el ámbito jurídico es igual? En mis viajes por el tiempo, he conocido sociedades muy modernas en las que, en el ámbito jurídico, los reglamentos son emitidos por el Poder Ejecutivo de la Nación, como en el caso de México. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar un reglamento? Para elaborar un reglamento debemos tener en cuenta las personas a las que va dirigido, la persona que va a verificar su validación, la finalidad con que se va a escribir, los aspectos problemáticos que se desea regular, las acciones que estarán permitidas y las que no, las sanciones que se aplicarán si se incumple con el reglamento, el uso verbal en la redacción, por ejemplo, modo imperativo o perífrasis verbal. Algo importante que debemos señalar es que si no se respetan los reglamentos, se tienen consecuencias, como sanciones, peleas, accidentes, etcétera, etcétera. Por ello es fundamental que respetemos los derechos de las personas y cumplamos los reglamentos para tener una buena convivencia. Gracias a nuestros invitados por explicarnos para qué sirve un reglamento. Quiero terminar con una frase de don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Por hoy nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Como menciona el video, un reglamento es el conjunto de reglas que regulan las conductas y actividades de una comunidad. Otras definiciones de reglamento las encontramos en diversas fuentes. Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Española define a un reglamento como la colección ordenada de reglas o preceptos que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Encontramos otra definición en un libro de texto que como tal está más enfocado al ámbito escolar y por eso establece que un reglamento debe ser un referente de conductas con derechos y deberes o responsabilidades para todos los miembros de una comunidad escolar. Finalmente, un estudiante de primer grado de secundaria nos compartió su propia definición e indicó que reglamento para ella es el texto donde se indica qué sí podemos hacer, qué no y qué pasa si lo desobedecemos. Los reglamentos forman parte de nuestra vida diaria y los usamos en diversas situaciones, desde al divertirnos con un juego de mesa hasta cuando practicamos algún deporte o en casa a la hora de repartir las labores del hogar, al visitar un museo y en muchas situaciones más. A ver, maestra Mariana, entiendo lo del juego de mesa o lo del deporte, porque si uno no mueve sus piezas como debe, no puede ganar. O si comete una falta, pues lo sacan. Pero ¿cómo está eso del museo? También ahí hay reglas y normas que dicen cómo debemos comportarnos, que no debemos acercarnos a las obras ni tocarlas, que debemos guardar silencio, cosas así, ¿entiendes? ¡Ah, sí! ¡Ya entendí! Bueno, pues ya que lo tienen más claro, a partir de lo que estudiaron en cursos anteriores y de la información del video, les invito a que escriban en su cuaderno su propia definición de reglamento y enlisten ámbitos de su vida diaria que estén regulados por estos mismos. Consulten su libro de texto de lengua materna, Aprendizaje Esperado, participen en la elaboración del reglamento escolar
Ubiquen la definición del reglamento y realicen las actividades que se presenten. Si no tienen su libro de texto a la mano, consulten con su maestra o maestro. ¿Quién mejor que ellos para ayudarlos con sus conocimientos sobre el aprendizaje esperado? También se pueden apoyar en un diccionario o preguntarle a familiares y amigos qué es un reglamento. Seguramente, con la información que junten, enriquecerán su apunte. Es momento de explorar reglamentos. Observen los siguientes ejemplos y acompáñenme en la lectura. Reglamento interior de la Asociación de Vecinos de la Colonia Emiliano Zapata, Poniente. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. El presente reglamento tiene como objeto preservar y realzar la belleza, armonía turística, funcionalidad del medio ambiente y la naturaleza del lugar. Artículo 2. La Colonia Emiliano Zapata, zona poniente, ha considerado el diseño y la construcción de todos los elementos que componen el lugar para que actúen en forma integral y armónica con la naturaleza del sitio. Otro ejemplo. Reglamento de la biblioteca escolar. Mantén siempre un ambiente de silencio y orden para facilitar tu trabajo y el de otras personas que pudieran encontrarse estudiando en la sala. Respeta a todas las personas. Cuida las instalaciones, el equipo y los señalamientos. Recuerda que son de todos y para todos. Usa debidamente el mobiliario. No alteres la posición de los equipos. Evita comer o beber dentro de la biblioteca. Camina tranquilamente sin correr por la sala. No uses las computadoras para chatear o entrar en páginas de juegos. No entres a la sala con animales, bicicletas o patines. Una vez consultados, deberás colocar los libros debidamente en su lugar correspondiente. Un ejemplo más, el reglamento de fútbol. Regla número 3, sobre el número de jugadores. Número de jugadores. El juego se realizará entre 2 equipos. Cada equipo estará conformado por 11 jugadores. Uno de ellos será el guardameta o portero. No podrá iniciarse el juego si hay menos de 7 jugadores en alguno de los equipos. Número de sustituciones. Competiciones oficiales. Antes de realizar una sustitución de un futbolista titular por un suplente, se deberá informar al árbitro. Los equipos podrán realizar hasta 3 sustituciones en un solo partido y tendrán derecho a realizar otra más en caso de jugar tiempos extra. En la banca se podrá disponer de 3 a 7 suplentes. ¿Quiénes elaboraron los reglamentos? ¿Con qué finalidad lo hicieron? ¿En qué lugar y situaciones se emplean? ¿A quiénes está dirigido? Como pudimos observar, cada reglamento fue elaborado por una autoridad y para una actividad específica. Para crear y autorizar un reglamento, lo mejor es hacerlo en consenso. Esto quiere decir que todos los involucrados estén de acuerdo con los lineamientos y con el resultado final. Los invito a participar conmigo en el siguiente reto. Les presentaré algunas reglas extraídas de otros reglamentos y ustedes elegirán en qué situación aplicaría mejor. ¿Listos? Primera regla. Todas las personas deberán portar cascos y guantes de protección en todo momento. Inciso A. ¿Aplica para las personas que trabajan en una zona donde están construyendo una casa? O inciso B, aplica para los usuarios de una biblioteca pública. Segunda regla, los vehículos destinados para despejar la nieve de los caminos deberán contar con un permiso especial. Inciso A, aplica para Colombia, país tropical de América Latina. O inciso B, aplica para Canadá, país en el extremo norte del continente americano. Tercera regla, la entrada será a las 7 a.m. Solo habrá 10 minutos de tolerancia. Inciso A, aplica durante la jornada de una escuela secundaria. O a inciso B, aplica durante una partida de juego de memoria. Finalmente, cuarta regla.
Los usuarios se comprometen a devolver en buen estado los libros solicitados para préstamo a domicilio. Inciso A. ¿Aplica cuando una persona hace uso de los servicios de consulta en una biblioteca? O inciso B. ¿Aplica cuando una persona hace uso de los servicios de préstamo de una biblioteca? Como pudieron observar, un reglamento tiene un espacio y tiempo determinado. Esto se debe a que cada grupo social tiene problemáticas y situaciones particulares que no siempre son compartidas por todos. Por ejemplo, si un país tiene clima frío y cuenta con un reglamento para regular el uso de equipos de vialidad invernal, esta ley no aplicaría ni tendría sentido en un país donde predomina el clima cálido. Además, no todas las personas están obligadas a seguirlas. Un estudiante no estaría obligado a usar equipo de protección para construcción si se encuentra en la escuela. Todo reglamento recae en una situación o actividad específica. Además de estos reglamentos, existen otros de mayor cobertura y con implicaciones ante la ley. Estamos hablando de las leyes y declaraciones. ¿Conoces cuál es la diferencia entre cada término? Las leyes son normas jurídicas elaboradas a partir de procesos establecidos en la Constitución, por lo que tienen un carácter diferente. Son obligatorias para todos los ciudadanos. Esto quiere decir que aterrizan en ciertas exigencias de carácter social, deber, necesidad y compromiso. La Declaración de las Naciones Unidas se posiciona por encima de las leyes de cada país, pues su cumplimiento se debe garantizar siempre. Por ejemplo, en casa pueden establecer junto con su familia un reglamento que dicte que todos deben contribuir a las labores de limpieza, pero no pueden estipular que un miembro será esclavo de otro porque se contradice con las leyes nacionales e internacionales. Consulta en tu libro de texto de lengua materna El aprendizaje esperado participa en la elaboración del reglamento escolar para conocer otros ejemplos de reglamentos. Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Artículo 1. La discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos. Artículo 2. Ningún Estado, institución, grupo o individuo establecerá discriminación alguna en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en el trato de las personas, grupos de personas o instituciones por motivos de raza, color u origen étnico. Aquí tenemos otro ejemplo. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Capítulo 1. Disposiciones Generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos mexicanos, y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas bajo un contexto de respeto a sus derechos. Maestra Mariana, ya que exploramos algunos reglamentos, ¿cómo es que ayudan a mejorar la convivencia diaria? Excelente pregunta. Y para contestarla, les propongo realizar el siguiente reto. Yo les presentaré una serie de situaciones que a cualquiera nos puede suceder. Y ustedes indicarán cuál reglamento de los que acabamos de leer ayudaría a resolver el conflicto y, por tanto, mejorar la convivencia. ¿Listos? La primera situación plantea que cada vez que Enrique va a la biblioteca para solicitar el préstamo de una computadora,
tarda bastante tiempo porque quienes la están usando en ese momento están platicando y jugando en línea, en lugar de usarla como apoyo académico. Sí, en este caso, el reglamento usado en una biblioteca ayuda a regular esta situación. En el segundo caso, en la calle donde vive Marisol, los nuevos vecinos quieren podar los árboles porque argumentan que les tapa la luz que entra a su casa. Los árboles tienen más de 100 años de antigüedad. ¿Ya saben cuál queda? Exacto, el reglamento de vecinos. Tercera situación. Carmen y sus amigos tienen como lengua materna el tzotzil y quieren formar una banda de ska que toque canciones en esta lengua, pero no encuentran espacios que le den una oportunidad por no estar las canciones en español. Así es, la ley sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas aplica para este caso. Finalmente, en la situación, hace un tiempo salió en las noticias el caso de una familia mexicana que fue discriminada en una ciudad fronteriza estadounidense por su origen étnico. Es importante saber que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial garantiza que se respeten sus derechos. ¿Cómo les fue en este reto? Como pudieron percatarse, los reglamentos permiten garantizar que se respeten los derechos de las personas a la vez que estipula sus obligaciones. De esta manera se evitan conflictos. Por ejemplo, si desde un principio se establece en el reglamento de la biblioteca escolar que el uso de las computadoras es únicamente como apoyo académico, se evitará que quienes la requieren para investigar una tarea tengan que esperar de más, solo porque alguien está utilizando el equipo para jugar. Los invito a participar en otro reto, una lluvia de ideas para responder la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias negativas tendría si no se siguieran las reglas? Para responderla, piensen en su escuela, donde seguramente cuentan con un reglamento. Quizá no habría un horario para las clases, lo que implicaría que ni docentes ni estudiantes pudieran trabajar. O puede ser que el mobiliario estuviera roto y sucio, pues nadie lo cuidaría. ¿Qué otras consecuencias negativas se les ocurren? ¿Cómo es que los reglamentos ayudan a mejorar la convivencia diaria? Indudablemente, los reglamentos son necesarios para garantizar una sana convivencia entre las personas. De esta manera, se garantiza que se respeten mis derechos y los de ustedes, además de establecer nuestras respectivas obligaciones y sanciones. Es importante recalcar que el cumplimiento de un reglamento no debe depender de si una autoridad los está observando en ese momento o no, sino de un compromiso por mantener el orden común aunque nadie se dé cuenta de la falta cometida. Por ejemplo, si estoy en la escuela, aunque nadie me vea, no debo rayar el mobiliario. Aquí están algunos derechos y obligaciones de los alumnos. Aquí se contemplan los derechos y obligaciones de los alumnos de un plantel educativo. Se dicen cosas que seguramente ya a ustedes les son familiares, como que tienen derecho a inscribirse en un taller y a que todos los traten con respeto, o que deben entregar a sus padres todas las comunicaciones de la escuela. ¿Por qué creen que aquí también esté la Constitución Política de México y una piñata? ¿En qué creen que se parezca? En que para vivir en un país, para ir a una escuela o para participar en una piñata, para todo es necesario conocer y acatar las reglas, maestra. Exactamente. Como lo veíamos al principio, cuando hablamos sobre cómo nos hemos ido organizando y normando para no tirar la basura en cualquier sitio, sino hacerlo de manera ordenada, las reglas son una parte fundamental de la convivencia entre los seres humanos. Y sí, así como lo dices, Nadia, tanto si vamos a romper una piñata como si queremos vivir en un país o ir a una escuela, necesitamos conocer cuáles son las reglas que debemos seguir y apegarnos a ellas. Hemos llegado al final de la sesión, pero antes recapitulemos lo que aprendimos.
Conocieron qué es un reglamento y exploraron algunos. Identificaron diferencias entre un reglamento, una ley y una declaración. Identificaron situaciones donde se hace necesario regular la convivencia. Reflexionaron qué consecuencias negativas habría si no se siguieran las reglas. Los apuntes que realizaron en su cuaderno les servirán en las siguientes sesiones relacionadas con este aprendizaje esperado, así que ténganlos a la mano. Para ampliar la información, además de consultar en su libro de texto de lengua materna, El aprendizaje esperado, participe en la elaboración del reglamento escolar, como lo hicieron durante la sesión, pueden acudir a su libro de formación cívica y ética, donde encontrarán más información acerca de normas, leyes y cómo convivir en armonía. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda,